Ya teniendo claro cómo funciona, en este caso, nuestros traslados de pinza, que los estamos trabajando desde el básico por nuestra medida correctiva o recuperación de talle, vamos a empezar ahora sí a hablar de las pinzas por contorno. ¿Qué debo tener en cuenta antes de empezar a trabajar? Primero, mi cuadro de tallas y las medidas con las que estoy trabajando. En este caso yo tengo un básico industrial, ¿sí? O sea, quiere decir que fue construido tal cual con la metodología y las especificaciones que me está entregando el manual, talla 10. Si estoy trabajando un básico talla 10, en este caso superior, debo tener en cuenta que este básico ha sido construido con unas medidas anatómicas específicas. ¿Qué debo marcar o qué debo tener en cuenta? ¿Cuál es mi contorno base? Que en este caso el contorno base por el que empecé a hacer este básico es mi contorno de busto. Debo tener en cuenta que lo que voy a querer o lo que voy a ajustar es el contorno de cintura. ¿Por qué? Porque es un contorno mucho más pequeño. Y que seguramente cuando estemos hablando del contorno de cadera voy a encontrar diferencias, es decir que en este punto, si yo lo paso ya a números matemáticos, podría decir talla 10, contorno de busto, 92. Contorno de cintura, 68. Y contorno de cadera, 96. Si nos vamos a estas diferencias, básicamente estaríamos diciendo que la base, ¿cierto?, es de cierta medida. La cintura, la base, cuando hablo de base es porque fue la medida con la que fue construida el rectángulo. La cintura es de una medida mucho más angosta, pero la cadera ya empezamos a tener una medida más amplia que la medida de la base. Básicamente lo que me está diciendo es pilas que el cuerpo que usted está trabajando, en este caso, viene siendo un reloj de arena, podríamos estar hablando, o podríamos decir que también es una silueta triángulo, pensando en que tenemos caderas más amplias que la base del busto. Basándonos en esta teoría o teniendo en cuenta esta explicación, voy a partir siempre desde el punto que mi básico o las medidas anatómicas con las que trabaja mi básico es 92 centímetros. Quiere decir que estoy trabajando 92 centímetros tanto por contorno de busto como por contorno de cintura como por contorno de cadera. Básicamente, lo que debo tener en cuenta es que si yo quiero que estos 92 centímetros se ajusten a la cintura, pues básicamente lo que voy a tener que hacer es una operación matemática o una resta en donde me dice contorno de busto menos contorno de cintura es igual al resultado o lo que usted quiere ajustar. ¿Listo? Quiere decir que lo primero que debo tener en cuenta es que para poder venir y trabajar sobre mi silueta, teniendo claro, más larga y alta sea la cabeza de manga, menor movimiento sobre el cuerpo, mayor incomodidad y mayor estructura. Cuando hablamos de mayor incomodidad y mayor estructura, estamos hablando de toda aquella prenda que va muy ajustada o muy pegada o muy estructurada sobre el cuerpo para que nos dé una horma mucho más cercana o mucho más, digamos que certera sobre la postura o sobre el cuerpo que estamos trabajando. En este caso, cuando hablamos de cabezas de manga que son mucho más cortas, podemos encontrar cabezas de manga que lo que nos van a otorgar o lo que nos van a brindar es mayor movimiento, menor incomodidad y menor estructura. Básicamente lo que podríamos decir de acá es que entre más formal sea la prenda, más alta debe ser la cabeza de manga o más larga debe ser la cabeza de manga. Y entre más deportiva sea la prenda, más corta debe ser la cabeza de manga. Es decir, que en este caso yo podría venir a trabajar una cabeza de manga mucho más corta para que me dé mayor movimiento, menor incomodidad y mayor estructura. En este punto estoy diciendo, si lo coloco
en temas de prendas, estaría diciendo que entre más corta sea la cabeza de manga, más deportiva va a ser la prenda. Entre más larga sea la cabeza de manga, más formal va a ser la prenda. Es decir, que si vamos a trabajar un punto intermedio, estaremos trabajando prendas casuales. Sobre esta misma estructura, la pregunta sería, ¿cómo voy a empezar a trabajar entonces la fórmula o cómo voy a empezar a trabajar entonces ya las cabezas de manga con los diferentes tipos de prenda? Primero, debo tener en cuenta que las cabezas de manga que encuentro en los cuadros de tallas tienden a ser una cabeza estándar o una cabeza promedio, quiere decir, aplica para prendas casuales. Las cabezas de manga que encuentro o que trabajo por medida deducida, por lo general salen de la sumatoria o de los recorridos de la sisa y lo que se hace es que se divide en diferentes fracciones, es decir, puedo encontrar para la deportiva, tomar mi recorrido, dividirlo en 5 partes iguales, lo cual me va a dar una altura de cabeza más pequeña. Para las casuales podría decir que el recorrido de mis sisas voy a dividirlo en 4 partes iguales para tener una fórmula o algo casual, y para trabajar una manga o una cabeza de manga mucho más formal podría decir que lo voy a estar dividiendo en 3 para poder tener una cabeza mucho más alta. ¿De dónde sale o a qué medida me estoy refiriendo cuando hablo de recorridos? Cuando nosotros estamos hablando ya como tal de prenda, nosotros tenemos ya nuestra plano o nuestra interpretación con la prenda que estamos trabajando, es decir, aquí tendríamos las sisas, los escotes, hombros y demás. Cuando nosotros hablamos de este tipo de interrogante, estamos hablando de la medida que me está dando mi sisa tanto hacia la parte del delantero como hacia la parte del posterior, es decir, la sumatoria o el resultado de estos dos. Básicamente lo que estamos diciendo es, en este caso, el resultado divídalo en 5 si lo que usted está haciendo es una prenda deportiva, el resultado divídalo en 4 si lo que usted está haciendo es una prenda casual, o el resultado divídalo en 3 si lo que usted está haciendo es una prenda formal. Esta interpretación o esta base de cabezas de manga es lo que nos otorga, digamos que a nosotros, el éxito de una manga. Es decir, todas las mangas tienen el mismo largo, pero las cabezas nos van a dar un comportamiento diferente. A medida que ustedes vayan avanzando, se van a ir dando cuenta de que existen X cantidad de formas de sacar cabezas de manga. Otra muy común en las empresas es cuando uno llega y el patrón o el diseñador simplemente le dice a uno, perfecto, su cabeza de manga va a ser de 18 centímetros, pero usted no tiene explicación alguna de dónde, por qué o qué está pasando con esa cabeza de manga, sino que ya la persona que está patronando o que tiene su empresa dice, no, toda la vida lo he trabajado de esa medida, así es como funciona y así lo vamos a seguir trabajando. Usted simplemente viene y aplica esa medida a la cabeza de manga con la que está trabajando. Este tipo de fórmulas es simplemente algo global o algo estandarizado sobre lo que nosotros vamos a poder trabajar. ¿Qué quiere decir? A medida que avancemos nos vamos a ir dando cuenta que existen otro tipo de fórmulas, otro tipo de, digamos que divisiones, otro tipo de proporciones para poder llegar al mismo punto. ¿Qué debe tener en cuenta? Insisto, entre más larga sea la cabeza de manga, menor movimiento, mayor incomodidad, mayor estructura sobre el cuerpo, es decir, vamos a trabajar prendas formales. Entre más corta sea, mayor movimiento, menor incomodidad, menor estructura sobre el cuerpo, es decir, más desestructurado, quiere decir deportivas. Y un punto intermedio sería las cabezas de manga para prendas casuales, como lo son blusas, camisas y demás. Teniendo en cuenta este procedimiento, vamos a ir encontrando en nuestro manual diferente forma de sacar cabezas de manga. Algunas van a estar en femenino, otras van a estar en infantil, otras van a estar en masculino. Lo que usted debe tener en cuenta es que no importa en cuál usted esté trabajando, lo importante es que siempre haga sus mangas de acuerdo a esta lógica de comportamiento sobre el cuerpo y que tenga en cuenta que todo lo que usted varíe va a tener o va a repercutir sobre la prenda al momento en que la termine. Entonces, en la página número 26, en femenino,
nos están hablando de una forma de sacar cabezas de manga. Básicamente lo que nos están diciendo es, para poder identificar la altura, usted tiene su plano, escuadra o prolonga el punto de hombro delantero, identifica la mitad, quiere decir por dónde va el costado, y desde ahí lo va a dividir en 6 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Es decir, que usted viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Y le están diciendo que la primera, sexta parte, la elimina y desde ahí va a venir a trabajar su altura de cabeza de manga. Esta es otra forma de poder sacar una altura de cabeza de manga. Lo que usted debe tener en cuenta es que entre más larga o mayor altura tenga la cabeza de manga, pues más estructurada va a quedar sobre el cuerpo. Y entre menos altura tenga la cabeza de manga, menor estructurada va a quedar sobre el cuerpo. ¿Listo? Si nosotros nos remitimos a otros ejemplos, tenemos la página número 44, donde me están identificando también igual la misma proporción. Tengo el delantero, escuadro, lo divido, identifico y desde ahí voy trabajando. Si me remito a la página número 67 y número 70 del manual, voy a encontrar que me están diciendo que la altura de cabeza de manga sale de la sumatoria de los contornos, es decir, del resultado que estamos trabajando, dividiéndolo en 6 partes iguales y a eso sumándole 2. Quiere decir que estamos trabajando incluso una cabeza de manga mucho más pequeña que la que estamos proponiendo acá para deportivo, pero pilas, eso no quiere decir que esté mal, eso lo que quiere decir es que en este diseño se está buscando que la prenda quede completamente desestructurada para que tengamos menor cabeza o mayor movimiento. Si nos remitimos a infantil en la página número 86, nos vamos a dar cuenta que aparece otra fórmula para poder sacar el recorrido de la altura de cabeza de manga. En este caso me dice, tome su resultado, es decir, sisa delantera, sisa posterior, divídalo en 4 y a eso súmele 0,5. Si nos remitimos aquí a nuestra fórmula, básicamente estaríamos trabajando algo muy acercado a lo casual. Esta explicación es para que usted comprenda que no va a tener solo una forma de sacar cabezas de manga, sino que va a encontrar diferentes formas de llegar al mismo punto. Insisto, lo importante es que usted logre entender el porqué de cada una de las situaciones y el porqué de cada una de las medidas que usted va a ir aplicando. En este punto que estamos trabajando femenino, vamos a trabajar tal cual como nos está entregando la metodología del manual, es decir, sobre nuestro plano identificamos punto de hombro delantero, escuadramos y desde ahí vamos a ir sacando la proporción de nuestra altura de cabeza de manga. En este punto o en este caso nosotros hemos desarrollado ya 2 planos. Uno fue de una camisa de una blusa con pinza por costado y sistemas de ajuste por contorno. Y la otra es una chaqueta cuello sastre. Si nosotros hacemos ya la revisión de cada una de estas prendas, podríamos decir que esta prenda es una prenda formal, es decir, que podría estar trabajando una cabeza de manga más larga para que me dé mayor estructura y menor movimiento. Y la otra es una prenda un poco más casual, pensando en que es una blusa. ¿Listo? Quiere decir que podría estar trabajando este tipo de fórmula. Sin embargo, lo vamos a trabajar tal cual como nos está indicando el manual. Aquí solamente vamos a trabajar cabezas de manga, ya más adelante vamos a ir trabajando formas de las mangas. Entonces, lo primero que yo debo venir a trabajar o lo primero que yo debo tener en cuenta es el recorrido, en este caso, de mis sisas, tanto delantero como posterior, el recorrido en este caso de mis sisas, tanto delantero como posterior. Me voy a quedar únicamente con el plano de nuestra blusa y sobre ese vamos a empezar a hacer tal cual el trazo de nuestra cabeza de manga como lo indica el manual. Entonces, lo primero que debo tener en cuenta es, según esta teoría, debo identificar dónde está el hombro del posterior, dónde está el hombro del delantero y desde ahí venir y trabajar ejes centrales para identificar la altura de la cabeza de manga. Voy a tomar entonces aquí mi plano. Primero voy a identificar el costado, que sería el eje central de mi manga. Me dice que venga e identifique
¿Dónde está mi hombro posterior? ¿Dónde está mi hombro delantero? Y desde donde está mi hombro delantero hasta donde está la línea de profundidad de sisa, debo venir y dividirlo en 6 partes. Quiere decir que vengo y marco las 6 partes con las que voy a estar trabajando. Listo. Entonces, por si todavía no tiene muy claro lo que estoy haciendo, lo único que hice fue prolongué la línea del costado, identifiqué dónde está el punto de hombro delantero y desde ahí estoy dividiendo en 6 partes iguales. Básicamente lo que me está diciendo es tome su primera sexta parte, elimínela y desde ahí venga y marque la altura de su cabeza de manga. Quiere decir que este espacio que tengo acá es la cabeza de manga con la que voy a estar trabajando. Para que no nos enredemos tanto, puedo volver a hacer el ejercicio. Aquí ya, digamos que con la línea punteada del plano, es decir, lo calqué y desde ahí vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Identifique primero su línea de costado, identifique dónde está su punto de hombro delantero y divida esa medida en 6 partes iguales. Vengo y marco. Y según esa marcación me está diciendo que tome esta primera sexta parte, la elimine y desde ahí si venga y trabaje mi línea de altura de cabeza de manga, es decir que básicamente esta medida que tengo acá, que sale directamente desde el plano, es decir una medida deducida, la estoy trabajando como altura de cabeza de manga. Hasta ahí no hay ningún problema. Ya después de tener identificado entonces la altura de cabeza de manga, donde inicia mi manga, voy a venir y voy a marcar el largo total de manga. El largo total de manga, recuerde que usted lo encuentra en su cuadro de tallas. Si trabajó medidas, toma de medidas, pues lo trabaja de acuerdo a su cliente. Y si trabajó medidas deducidas, ya debe tener su cuadro de tallas con las medidas deducidas que está trabajando. Listo. Ya en este punto puedo decir, según por mi plano, fíjese acá que tengo mi parte delantera y mi parte posterior para que coincida, en este caso, con la base de la camisa o de la blusa que estamos trabajando. Listo. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta? Debo marcar las diagonales para saber cuánto es el recorrido de mi sisa delantera y de mi sisa posterior. Entonces, en mi plano voy a venir y voy a tomar el recorrido de mi sisa delantera y el recorrido de mi sisa posterior. Ya aquí tengo mis recorridos y básicamente lo que debo tener en cuenta o lo que me está diciendo es marque esos recorridos en diagonal desde donde está el eje central de la manga, desde donde inicia la cabeza de manga hasta donde está la altura de cabeza de manga en diagonal, fíjese acá, de la medida o el recorrido que está indicando. Vengo y marco. Recorrido de la sisa del delantero. Y vengo y marco recorrido de la sisa del posterior. En algunos casos le puede decir, no, réstele un poquito, aumentele un poquito, eso ya depende de lo que usted esté trabajando. Estamos trabajando aquí, teoría femenina, página 26, tal cual lo que me está indicando. Entonces me dice, diagonal, largo de sisa delantera, diagonal, largo de sisa posterior. Ya tengo entonces no solamente la altura de cabeza de manga, sino las diagonales con los recorridos de mi sisa delantera y de mi sisa posterior. Voy a empezar entonces a trabajar
los puntos de referencia para mi altura de cabeza de manga o las curvas con las que voy a trabajar mi cabeza de manga. Entonces, según esto, me dice que primero identifique mi diagonal delantera y lo divida en dos partes iguales. Entonces vengo acá, 13.5, lo divido en dos partes iguales y de esa mitad hacia donde está el largo de la manga o hacia donde está la altura de cabeza de manga, bajo 1 centímetro. Recuerde que yo estoy trabajando a mitad de escala, así que por eso me están dando unas medidas tan pequeñas. Usted, si está trabajando en escala real, le deben dar las medidas correspondientes. Listo. Ya tengo entonces, ¿qué fue lo que hice? Identifiqué de mi diagonal la mitad y de esa mitad corrí o bajé 1 centímetro. Fíjese que aquí es la información que me está entregando el manual para trabajar mi cabeza de manga. Ahora, me está diciendo que de la mitad que bajé o de la mitad más 1 que bajé hacia la parte de arriba, suba, ¿cierto? O salga 1.8. Que vengo y tomo mi regla y marco el 1.8 que me están indicando. Fíjese que lo estoy marcando paralelo hacia diagonal y vengo y marco el 1.8. ¿Listo? Ahora me está diciendo de la mitad más 1 hacia abajo entre 1 centímetro. Vengo donde está mi diagonal, en este caso sisa delantera, y entro 1 centímetro. ¿Qué voy a hacer o qué voy a trabajar? Tomo mi curvígrafo o mi sisómetro y voy a hacer que coincida primero este punto o este eje central con mi curvígrafo. Segundo, el 1.8 que me dice que subiera o que subí y que me haga intersección en la mitad más 1 que bajé. Entonces fíjese, importante, aquí donde está mi base o mi línea recta de cabeza de manga, no puede quedar la curva por fuera ni puede quedar la curva saliendo, sino que en ese punto voy a venir y la voy a trabajar. Vengo y marco en un solo tiempo y coloco curva invertida, haciendo que mi curva venga y coincida o suavice con la misma dirección del curvígrafo o del sisómetro. Vengo y hago que toque el centímetro que bajé y vengo y hago que descanse o que finalice donde está la diagonal de mi recorrido de sisa delantera. Fíjese acá cómo quedó la curva. Siempre voy a empezar a marcar desde el punto delantero y luego voy hacia la parte posterior. Ya tengo entonces mi parte delantera, que fue lo que hicimos, dividimos, bajamos 1 centímetro, del centímetro hacia arriba, subimos 1.8, que es lo que me está indicando el manual, del centímetro hacia abajo, bajamos 1 centímetro. Vamos entonces ahora con la parte del posterior. ¿Qué me está diciendo el posterior? Para poder identificar sus curvas, divida su recorrido de sisa posterior en 3 partes iguales. Entonces vengo acá, tomo mi recorrido y lo divido en 3 partes iguales. Vengo y marco. Vengo y marco. ¿Listo? Ahora me está diciendo, tome las 2 primeras partes y desde ahí va a empezar a marcar la curva hacia la parte superior que va a subir o que va a salir. ¿Cuánto va a subir o cuánto va a subir o cuánto va a salir? Los mismos 1.8 que subí en el delantero. Y de la tercera parte hacia abajo bajé 0,5. ¿Cómo lo voy a trabajar? Vengo y juego otra vez. Mi curvígrafo debe coincidir la curva que marqué hacia la parte del delantero. Debo hacer intersección con mi tercera parte y debo tocar los 1.8 que subí. Fíjese que aquí me está haciendo intersección, no me están quedando puntas, no estoy haciendo ningún tipo de desnivel al momento de trabajar mi curva de cabeza de manga y ahí lo único que hago es venir a invertir la curva desde donde está el largo, busco que coincida. Fíjese, yo no estoy obligando ni nada a mi curvígrafo, él solito
va a ser intersección con los 0,5 que bajé y con la curva que trabajé hacia la parte superior. En este punto, ¿qué fue lo que hice? Tomé entonces mi sisa posterior o el recorrido de mi sisa posterior, lo dividí en 3 partes iguales. De las 2 primeras partes hacia arriba, subí 1,8, que es lo que me está indicando el manual, y de la tercera parte hacia abajo bajé 0,5. Y desde ahí vine y marqué las curvas de mi cabeza de manga. Por si todavía no le queda muy claro, está muy enredado, vuelvo y repito como marqué las curvas de la cabeza de manga. Tomé mi eje central, con mi curvígrafo, fíjense que dejo que descanse sobre donde está mi ángulo recto, o mi línea recta, perdón. Hago intersección con los 1,8 y vengo hasta donde está el punto de encuentro o donde se van a encontrar o intersectar las dos curvas, que es la mitad más 1 hacia abajo. Invierto mi curva y vengo y marco haciendo intersección con la mitad más 1, pasando por el centímetro que bajé y terminando en donde está el recorrido de mi sisa delantera. ¿Qué debo tener en cuenta? No puedo bajar o no puedo bajar en punta desde donde está mi altura de cabeza de manga. Voy ahora con el posterior. Recuerden que lo que hicimos fue dividirlo en 3 partes iguales. Las 2 primeras partes las dejé para arriba y la última parte lo dejé para poder bajar medida. Entonces, tomo mi curvígrafo, encuentro curvas y vengo y uno hasta donde está mi tercera parte haciendo intersección con los 1,8 que marqué anteriormente. Fíjese que él solito me está dando la curva de cabeza de manga. Y desde ahí invierto la curva, vengo y uno donde está el largo de mi sisa posterior y hago intersección por donde me está quedando la unión del posterior. Ya en este punto entonces tengo una buena curva de cabeza de manga, tengo el largo de manga, debo venir entonces a trabajar ahora el puño de la manga. Es decir, si yo vengo y escuadro desde donde termina mi cabeza de manga, sea cual sea que esté trabajando, voy a tener una manga completamente recta, sin ningún tipo de ajuste, no va a ir anatómica, digamos que a la estructura del brazo. Si yo quiero que quede un poco más ajustada, ¿sí? O que quede ya hacia donde está mi contorno de puño, pues debo tomar entonces el contorno de puño, que en muchos casos viene ya estandarizado como acá, me dice que son 24 centímetros, o debo tomar la medida de acuerdo a mi cliente o el cuadro de tallas, en algunos casos lo trae. En este caso me está diciendo que el contorno de puño, según el manual, es de 24 centímetros, medida estándar de puño para todas las tallas. Es decir, no importa si usted está trabajando talla 6, talla 16, 18, 20, 24, va a aplicar siempre 24 centímetros, según esta metodología y esta teoría. Recuerde que eso varía. ¿Qué vamos a hacer? Esos 24 centímetros, como tenemos parte delantera y parte posterior, lo vamos a dividir en 2 partes, diciendo que la mitad va para el delantero, la mitad va para el posterior. En este caso, vengo y marco mitad para delantero, mitad para posterior. Y desde ahí vengo entonces y uno. Lo voy a unir de esta manera, en línea recta, para mostrarles de qué manera puedo ir haciendo ajustes. Entonces, si yo quisiera ajustar esta manga, yo podría venir a entrarle 0,7, 0,5, 1, eso depende de qué tan ajustada quiero que quede la manga. En este caso yo voy a decir que lo voy a ajustar 1 centímetro. Y desde ahí vengo entonces con curva y marco. ¿De qué forma? Haciendo intersección o haciendo que mis dos curvas coincidan en cada uno de los puntos.
yo podría trabajar con la línea de altura de codo para poder identificar a qué punto puedo ajustar, o en este caso simplemente marco una paralela con la medida que quiera ajustar y desde ahí voy dando las curvas. ¿Qué fue lo que hice? En este caso, desde donde está la línea recta, entre 1 centímetro y entre 1 centímetro, pero recuerde que entre usted más entre, pues mayor hormado, ajustado va a quedar la manga sobre el brazo, y entre usted menos entre, mayor holgura, ¿cierto? De acuerdo a la necesidad con la que usted esté trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta o recomendaciones? Recuerde que aquí lo que hicimos fue trabajar desde donde está nuestra altura de cabeza de manga, desde donde inicia la manga, el largo de manga. Y desde ahí pues fuimos haciendo ya como el ejercicio general del trazo de la manga. Si usted en este punto quisiera una manga corta, pues desde acá vendría a modificar la manga corta. Si la quiere 3/4, desde acá vendría a modificarla. Es decir, sin importar el largo de la manga, usted siempre va a tener que hacer sus cabezas de manga con largo de manga total para que pueda tener la forma, en este caso del brazo, y desde ahí poderlo trabajar. Decíamos que podíamos trabajar también con largo de o altura de codo. Entonces, puedo venir, dividir mi manga en dos partes iguales, o sea, el largo de la manga, y bajar 5 centímetros para identificar dónde va a quedar, más o menos en promedio, la línea de codo. Entonces, para identificar línea de codo, algo muy sencillo que se puede trabajar es venir, dividir en dos partes iguales, y de la mitad hacia abajo 5 centímetros, más o menos, para identificar el promedio de la línea de codo. Esta sería la manga con la que estamos trabajando según nuestro manual en femenino. Ahora, si nosotros quisiéramos experimentar un poco más y probar cómo funciona en este caso las cabezas de manga por medidas deducidas o de acuerdo a si quiero deportiva, casual o formal, básicamente lo que tendría que venir a hacer es lo siguiente. Vengo entonces, marco una perpendicular, desde esa perpendicular voy a venir y voy a trabajar el largo de manga. Vengo y marco largo de manga, y desde ahí voy a hacer el ejemplo con las 3 cabezas de manga en diferentes alturas para que usted se dé cuenta cómo es el comportamiento de cada una de esas. Para contextualizar un poco de cómo vamos a ir trabajando las fórmulas, entonces imaginémonos que este plano, sigo con el de blusa, lo vamos a trabajar con 3 tipos de mangas diferentes, una muy deportiva, otra casual y otra formal. Básicamente lo primero que debo hacer es tomar el recorrido de mi sisa delantera, tomar el recorrido de mi sisa posterior. En este caso, tomo los dos recorridos, los sumo para tener un total de la medida con la que voy a empezar a trabajar. Es decir que este total, este resultado de la sumatoria de la sisa delantera y la sisa posterior, es con lo que voy a empezar a trabajar mis fórmulas. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Tomo la medida, recorrido sisa delantera, recorrido sisa posterior, y esa medida lo divido en 3 para tener una altura de cabeza de manga formal, en 4 para tener una altura de cabeza de manga casual, y en 5 para tener una altura de cabeza de manga deportiva. Cuando ya voy a empezar a hacer el plano, hagamos el ejercicio. Voy a empezar con la altura de cabeza de manga, en este caso formal. Quiere decir que tengo el largo de mi manga, ese no varía, siempre va a quedar de la misma forma, y marco los 8.7 o el resultado de la operación con la que estoy trabajando. Quiere decir que según mi plano, que está a mitad de escala, esta sería la altura de cabeza de manga formal. Fíjense que lo estoy haciendo sobre el plano del anterior, a la misma altura, y mire dónde me está dando la cabeza de manga formal, mire dónde me está dando la cabeza de manga que trabajamos por tal cual la medida deducida que nos indica el manual. Ahora, voy a trabajar la altura de cabeza de manga, en este caso, casual. Quiere decir que lo único que hago es que vengo y marco el recorrido que me está indicando mi fórmula
o la división si lo que quiero trabajar es una altura de cabeza de manga casual. Si lo que quiero trabajar es una altura de cabeza de manga deportiva, lo único que debo venir a hacer es, el largo de mi manga sigue siendo el mismo, vengo y marco dónde va a quedar mi cabeza de manga deportiva. Esto es un ejercicio para que usted pueda tener de los ejemplos o las diversas formas de trabajar cabezas de manga. Entonces, teniendo en cuenta que sin importar la cabeza de manga, el largo de la manga siempre va a ser el mismo, vamos a empezar a trabajar las diferentes cabezas de manga para lograr ver los ejemplos visuales de cómo quedarían. Entonces, debo tener claro que esta es mi parte delantera y que esta es mi parte posterior. Voy a empezar primero con la formal. ¿Qué quiere decir? Hacia la parte del delantero vengo y doy el recorrido de mi sisa delantera. En diagonal, siempre en diagonal, desde el eje central hasta donde está, en este caso, la línea de altura de cabeza de manga. Marco. Y hacia la parte del posterior vengo y marco la altura, el recorrido de mi sisa posterior hasta donde está mi altura de manga, de cabeza de manga. Y desde ahí voy a empezar entonces a hacer las curvas tal cual como me lo indica el manual. Voy a trabajar este recorrido con las mismas medidas que trabajamos en el anterior, es decir, para el delantero me dice que tome mi recorrido, lo divida en dos partes iguales, desde esa mitad baje 1 centímetro y desde ese centímetro que bajé hacia la parte superior suba 1.8 y baje 1 centímetro. Vengo y marco la curva, tal cual como lo expliqué en la anterior. Vengo y tomo mi curvígrafo o mi sisómetro. Siempre debo buscar hacer intersección o que no supere la curva desde donde está en este caso o en este punto el eje central, haciendo intersección con lo que estoy subiendo y finalizando en el punto intermedio de las dos curvas. Invierto curva y vengo y trabajo intersección. Fíjese que mi curvígrafo solito me va a ir dando la forma, ¿sí? La unión por donde debe trabajar. Busco que haga intersección con el centímetro que bajé hasta donde está el recorrido de mi sisa delantera. Ya tengo entonces mi curva por altura de cabeza de manga formal de la parte del delantero. Para trabajar ahora la parte del posterior, voy a tomar tal cual como nos indica el manual, lo divido en 3 partes iguales y desde ahí voy a tomar las 2 primeras terceras partes van a ser para poder trabajar mi curva hacia arriba y la última parte para poder trabajar mi curva hacia abajo. ¿Qué me decía entonces el manual? Fíjese acá, para la parte posterior suba 1.8 y baje, por el posterior me decía subo 1.8 y baje 0.5. Entonces subo 1.8 y bajo 0.5. Y vengo y marco la curva de mi cabeza de manga posterior. ¿Qué debo tener en cuenta? Punto intermedio debe hacer intersección con los 0.8 que subí y debo buscar hacer intersección con el punto central o el eje central que estoy trabajando. Desde ahí invierto mi curva, vengo y marco desde donde está mi recorrido de sisa posterior con los 0.5 que bajé y hago intersección, fíjese acá, natural, con la curva que trabajé hacia la parte superior. Y ahí tengo ya entonces mi cabeza de manga formal. Ahora, si la voy a trabajar en este caso, una cabeza de manga deportiva, simplemente para hacerles el ejemplo. ¿Qué voy a revisar? Tengo entonces mi altura, ¿sí? Voy a venir y voy a marcar el recorrido de mi sisa delantera, que es el mismo del plano que estamos trabajando, el plano de la blusa. Marco.
el recorrido de mi sisa posterior, que es el mismo de la blusa que estamos trabajando. Marco. Y vuelve y juega. Para el recorrido y para poder trabajar mi curva del delantero, lo que me dice es, tome su recorrido, divídalo en 2 partes iguales y de esa mitad baje 1 centímetro. Ese centímetro que bajó va a ser el punto intermedio. De la mitad hacia arriba, ¿qué les recomiendo? Aquí estamos subiendo 1.8, que a medida que usted vaya intercalando suba un poco menos. Voy a subirle acá 1.2. Para que me vaya dando la curva. Si yo le dejo a 1.8 me va a empezar a salir y va a empezar a tener inconvenientes. No hay una medida estándar. Lo ideal es que cuando usted vaya colocando su curvígrafo, él solito le vaya dando la curva sin necesidad de que usted fuerce o obligue a que le dé la forma. Y aquí estoy bajando 1 centímetro. En este punto voy a bajarle 0,5. Recuerden que es la deportiva. ¿Listo? Ahora voy a venir y voy a trabajar mi curva. Puede ser con mi curvígrafo o con mi sisómetro. Parte más curva hacia el eje central y voy a ir buscando que haga intersección con el 1.2 que subí y con, los 0, con el 1 que bajé. Vengo y marco y fíjense que ahí natural me está dando la curva. No se me está saliendo de mi eje. Si se sale o si queda por encima, es decir, si queda algo así, voy a empezar a tener inconvenientes porque no me va a quedar una buena forma de cabeza de manga. Invierto regla o invierto curva, vengo y busco punto de unión, hago intersección hasta donde está el recorrido de mi sisa, en este caso, delantero. Voy a marcar ahora la parte posterior. Recuerden, la parte posterior lo que me dice es, divídalo en 3 partes iguales y tome las 2 terceras partes para la parte que sube o para la parte que sale de su curva y la última parte para la parte que baja. Entonces, en este punto subí 1.2 y bajé 0,5. Aquí voy a subir, si manejo esa misma teoría, los mismos 1.2 y voy a bajar unos 0,3 más o menos, que me quede muy suavecita la curva. Y desde ahí vengo y tomo entonces mi curvígrafo, mi punto de encuentro. Fíjense que vengo y hago intersección. Y fíjense que el curvígrafo solito me está dando la curva. Miren la intersección que debo hacer para que la cabeza de manga no me quede en punta y no vaya a tener inconvenientes. Ahí solito estoy marcando. Y desde ahí vengo entonces y busco hacer también intersección hasta donde está mi largo de manga y desde ahí paso por lo que bajé suavizando. Si yo vengo y cierro en este caso las mangas, teniendo en cuenta lo que explicamos hace un rato de puños, fíjense cuando hablamos de mayor estructura, menor estructura, ¿qué es lo que estamos planteando? Mire por dónde va a salir la manga deportiva, o sea, va a quedar mucho más ancha, quiere decir me va a dar más movimiento sobre el cuerpo. Miren por dónde va a salir la cabeza de manga o la manga formal, es decir, va a quedar mucho más estructurada, ceñidita al cuerpo y me va a dar menor movimiento. De ahí de uno ver la típica escena en un bus o en Transmilenio de un hombre con chaqueta sastre que cuando se va a coger de la baranda termina con la chaqueta mucho más arriba de la cintura. ¿Por qué? Porque la manga está diseñada es para que mantenga el brazo con una buena postura o completamente erguido. Mientras que una deportiva sí es para generar movimiento o para dar, digamos que, mayor movilidad a la prenda sobre el cuerpo. Lo ideal es que usted pueda tener o hacer el ejercicio de su cabeza de manga casual para que pueda entender cómo funcionan cada uno de los ejercicios o de los tipos que vamos trabajando. Entonces, va a desarrollar tal cual su manga, como nos lo está entregando el manual, es decir, sobre su plano. Recuerden que trabajamos únicamente con el plano de blusa.